a continuación vamos a determinar lo que sería el campo magnético neto a través de un conductor recto. Entonces vamos a trabajar la relación esta de el campo, ¿verdad? El cálculo del campo para una carga puntual. Y tenemos entonces de que este es de la forma B, ¿verdad? Igual a mu 0 sobre 4pi. P cruz R unitario sobre R al cuadrado. Entonces ahora tenemos varias cargas, ¿no? La corriente, ¿verdad? En general se define como el diferencial de la carga con respecto al tiempo. Y este entonces, pues se mide en unidades de ampere en el sistema internacional. Entonces vamos a definir, por ejemplo, de que por la presencia de un campo eléctrico se desplazan las cargas, ¿verdad? Y lo que podemos hacer es un cálculo del dQ. El dQ, por ejemplo, lo podemos describir como la carga que tiene, ¿verdad? Estamos diciendo que cada partícula, ¿verdad? Va a tener una carga Q. Y N va a ser para nosotros la cantidad de partículas cargadas por unidad de volumen. Entonces, al multiplicar lo que es la parte del área, ¿verdad? Por lo que es la velocidad de deriva y un diferencial del tiempo, nosotros tenemos en este caso que pues estamos describiendo lo que es la cantidad de carga en una región de este tubo, digamos algo así. Entonces la velocidad de deriva al final es como la velocidad resultante de los choques entre lo que es las paredes del conductor, ¿verdad? Queda como una velocidad promedio, ¿verdad? Y de esa manera entonces nosotros podemos definir, ¿verdad? Lo que es el dQ. Entonces al final, pues la definición de corriente, ¿verdad? A través del dt se puede escribir como Q, N, A y la velocidad de deriva. Entonces este nos va a servir, por ejemplo, para describir ya lo que sería, por ejemplo, ya el desplazamiento de todas ellas, ¿verdad? Ya asumiendo una rapidez, perdón, una velocidad vd. Entonces, aquí tendríamos ahora un diferencial de campo y pues trabajamos estas constantes, ¿verdad? Y nos quedaría que al final sería esto, ¿verdad? Cruz el R unitario, entonces va a quedar la magnitud de BD y el ángulo entre estos dos, ¿verdad? Entonces al final quedaría QN por el área, por BD, ¿verdad? Por lo que es el ángulo. Entonces, bueno, aquí quedaría entonces un seno de phi, ¿verdad? Que sería el ángulo entre esos dos vectores. Ahora, en el caso de nosotros, por ejemplo, el dQ, yo aquí lo describí para trabajar la definición de corriente, ¿va? Que se da, pero aquí nosotros lo vamos para adaptarlo a esta ecuación, ¿verdad? Vamos a definir entonces de que vamos a tener siempre la ln, ¿verdad? Que sería las cargas por unidad de volumen, el área, la carga de cada partícula, pero este lo vamos a trabajar como un d sub l, que sería un ds, si lo ponemos como vector, ¿va? Entonces por eso aquí nos queda qna, y cada partícula va entonces a una velocidad vd y el ángulo entre ellos se define con la componente seno del ángulo. Y abajo tendríamos entonces lo que es el R cuadrado. Y ya con la definición, ¿verdad? De lo que es la corriente, podemos reescribir todo esto. Y al final el dB, bueno, aquí, así como lo estamos escribiendo, es la magnitud, ¿no? ¿Verdad? Y aquí entonces la magnitud quedaría como esta expresión, ¿verdad? Y al utilizar el concepto de corriente nos queda el I de L y el seno del ángulo, entre ellos, ¿verdad? Y R cuadrado. Esto lo escriben como una forma vectorial, miren. Definen entonces que el dB sería entonces mu 0 sobre 4pi. Y entonces aquí colocan la corriente. dl sería entonces el vector que define, digamos, la dirección del conductor. Y aquí sería un vector cruz lo que sería el R unitario. R unitario nos indica dónde está el punto, ¿no? Sobre R cuadrado.
Entonces, la integral de esto, ¿verdad? Es lo que nos define una relación para conductores que transportan corriente, ¿verdad? Una relación para calcular el campo magnético. Y ese es el que vamos a usar entonces ahora para poder trabajar lo del conductor. Bueno, el coeficiente mu0 es al final 4pi, ¿verdad? Por 10 a la menos 7 mencionábamos Tesla, metros sobre amper. En este caso, pues se le conoce como permeabilidad del espacio libre. Debe quedar claro con el nombre de eso, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí tenemos el punto de campo, ¿verdad? Ese es el que se requiere. Tenemos aquí una distancia X que separa de lo que es el elemento del conductor. Y tenemos lo que es en este caso, el punto de campo, que está a una distancia R. En este caso, hay que definir quién sería el DL cruz R unitario, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, podemos ver que el producto cruz sería, tendríamos que usar, por ejemplo, la regla de la mano derecha, ¿verdad? Y miraríamos de que haciendo la regla de la mano derecha, tendríamos el vector así, miren, este sería el DS, este sería el de R unitario, que es el del vector posición, ¿no? Entonces vamos a girar la palma hacia lo que es este lado. ¿Ve? Entonces usted notaría que el vector apuntaría hacia nosotros, es decir, que estaría en la dirección Z unitaria. Y de ahí las magnitudes, en este caso, ¿verdad? Sería la magnitud, o sea, por la definición del producto cruz, sería el DL, ¿verdad? Que en este caso, pues lo describen como un diferencial de X, ¿verdad? Porque está sobre el eje X. De ahí sería la magnitud del R unitario y el ángulo, ¿verdad? Entre ellos. Bueno, solamente que en este caso el ángulo es acá, ¿verdad? Entonces más bien a este es el que vamos a llamar teta, vamos a omitir este, ¿verdad? Y a este es el que vamos a llamar t también, que es el ángulo entre ellos dos, ¿verdad? Entonces ya ahí tengo el producto de arriba, ¿no? Entonces ya el vector nos queda mu sub 0i sobre 4pi, ahí nosotros asumiríamos una corriente constante, ¿no? Y nos quedaría entonces el dx seno del ángulo, ¿verdad? Ya sabríamos que esto se dirige en z unitario y aquí quedaría entonces el r cuadrado. Pues hay que calcular ese r cuadrado y, o sea, hay que generar una dependencia en una sola variable. Ok, entonces, por ejemplo, tendríamos en este caso, ¿verdad? Que hay una altura A, miren, en esta parte está R y aquí está el ángulo, ¿verdad? Entonces podríamos nosotros, por ejemplo, trabajar el seno del ángulo de esta manera. Seno del ángulo sería el opuesto sobre la hipotenusa. Esa sería una forma de describir el seno del ángulo. Y en este caso, pues, el R o la magnitud, ¿verdad? Del vector R, lo voy a poner el cuadrado, sería a a la 2 más x a la 2, ¿verdad? Entonces aquí sería a a la 2 más x a la 2 en la hipotenusa. Entonces aquí quedaría mu sub 0i sobre 4pi. En este caso, pues, podemos hacer podemos trabajarlo en función de x o en función del ángulo, ¿verdad? Si lo hacemos en función del ángulo, entonces seno está bien, ¿verdad? Así como está. Ocuparíamos, por ejemplo, una expresión para lo que sería R. R, por ejemplo, sería A sobre seno del ángulo, ¿verdad? O lo podemos escribir como A por cosecante del ángulo. Entonces ya tendríamos una expresión para lo que sería R cuadrado. Así como escribimos para seno, podemos escribir para coseno y ese sería X sobre R. Entonces miren que si ustedes calculan en este caso, pues
para lo que es la simplificación, ¿va? Porque necesitamos en este caso lo que es un dx, mire. Entonces, en este caso nosotros podemos simplificar, ¿no?